Seguimos con el caso del Peugeot 508, en el X6 caso del volumen 6, cómo diferenciar si el fallo viene del alternador o de la batería HV, del alternador reversible o de la batería HV. Aquí tienes una guía práctica para distinguir entre ambos. Métodos para diferenciar en orden de efectividad. Diagnóstico con escáner. Lo más importante, leer códigos de error, códigos relacionados con el alternador, P1A9293, P1AD9 o P1A96. Apuntan fuertemente al alternador reversible, electrónica de potencia, pilotaje o identificación. Luego, códigos relacionados con batería HV, P1B0B, P1B0C, códigos de desbalanceo de módulos, aislamiento bajo o SOC anormal, apuntan a la batería HV. Luego, observa parámetros en vivo. Si el alternador no genera corriente hacia la batería HV mientras el motor diésel está en marcha, implica problema del alternador, observando parámetros en vivo. Luego, si el alternador genera bien, pero la batería HV no acepta carga o tiene módulos muy desbalanceados, implica problema de la batería HV. Luego, comportamiento del coche. Síntomas clave. Fallo más probable del alternador reversible. El coche arranca pero entra rápidamente en modo degradado. El motor diésel se enciende casi siempre. No permite modo eléctrico. Ruidos extraños, rodamientos o chirrido de correa. Fallos intermitentes que mejoran al apagar y volver a encender. La batería HV se descarga progresivamente aunque el motor esté funcionando. Luego, fallo más probable de la batería HV. Poca o ninguna autonomía eléctrica. Modo ZEV casi imposible. El motor diésel arranca constantemente para intentar cargar. Pérdida de potencia general y mayor consumo. La batería no retiene carga aunque el alternador esté funcionando. Códigos de batería de tracción sin códigos del alternador. Bien. Luego, pruebas prácticas. Prueba del alternador. Arranca el motor y manténlo en ralentí. Con diagbox o escáner bueno, observa si el alternador está generando potencia hacia la HV, corriente positiva. Si no genera o genera muy poco, alternador defectuoso. Luego, prueba de la batería HV con el motor en modo ready. Acelera y frena varias veces. Observa cómo sube y baja el SOC, estado de carga. Si el SOC baja rápidamente aunque el alternador esté generando, implica batería HV degradada. Luego, revisa la diferencia de voltaje entre módulos. Si es mayor a 0.4-0.5 entre módulos, desbalanceo grave. Pruebas combinadas. 4. Las más concluyentes. Carga la batería de 12 voltios al 100% y borra todos los códigos. Conduce normalmente durante 20 o 30 minutos. Si aparecen códigos del alternador y la HV no se carga bien, es el alternador. Si no hay códigos del alternador, pero la HV sigue con SOC bajo y módulos desbalanceados, implica batería HV. Luego, prueba con correa nueva más tensión correcta. Si después de cambiar la correa y resetear el contador el problema persiste, probablemente batería HV o electrónica del alternador. Regla rápida de oro. Problemas eléctricos generación ruidos códigos del alternador, casi siempre es el alternador reversible. Luego, pérdida de capacidad, desbalanceo de módulos, poca autonomía eléctrica sin códigos del alternador, casi siempre es la batería HV. Recomendación: un buen diagnóstico con Diagbox o Autel Launch muy actualizado,
más prueba de 20-30 minutos de conducción suele dejarlo muy claro en el 90% de los casos. Sigo. Síntomas en cada causa. Para extenderme más, lista de síntomas muy específicos para diferenciar los fallos en el Peugeot 508 Hybrid 4. Síntomas que indican fallo en el alternador reversible: ruido mecánico, zumbido, chirrido o golpe, que aumenta con las revoluciones del motor, especialmente entre 1000 y 2000 RPM, típico de rodamientos dañados. Luego, la correa patina o hace ruido fuerte al acelerar o al arrancar en frío. Luego, el coche entra en modo degradado o limita el modo híbrido poco después de arrancar. Luego, el motor diésel arranca constantemente, incluso cuando la batería HV tiene carga. Más, códigos de error como P0, P1A92, 93, AD9 o 96. Esto, bien. Luego, el alternador no genera corriente hacia la batería HV. Se ve en diagnóstico en vivo. Bien. Luego, fallos intermitentes que mejoran al apagar y encender el coche varias veces. Luego, sobrecalentamiento del alternador. Se nota al tocar la carcasa después de conducir. Luego, problemas al arrancar en modo start y stop. El stop y start. El motor no arranca suavemente. Estos son síntomas que indican fallo en el alternador reversible. Luego, síntomas que indican fallo en la batería de alto voltaje. Muy poca o nula autonomía en modo eléctrico. ZEV, apenas recorre unos metros o no entra en modo eléctrico. Luego, el motor diésel se enciende casi permanentemente incluso en ciudad y a baja velocidad. Aumento notable del consumo de combustible. Pérdida de potencia al acelerar. El coche se siente pesado sin respuesta. La batería HV muestra SOC, estado de carga, que baja rápidamente aunque el motor esté funcionando. También, gran diferencia de voltaje entre módulos, más de 0.4-0.5 voltios en el diagnóstico. Y también códigos relacionados con batería, P1B0B, P1B0C, aislamiento bajo o desbalanceo de celdas. También, el coche entra en modo limp limitado después de varios kilómetros de conducción. Y también la batería no retiene carga aunque el alternador esté generando correctamente. Y luego síntomas mixtos o que pueden confundir: si hay ruido y códigos del alternador, casi seguro es el alternador. Si hay poca autonomía, más desbalanceo de módulos sin códigos del alternador, casi seguro es la batería HV. Si el problema es solo al arrancar en frío y mejora cuando el coche está caliente, puede ser batería de 12 voltios o alternador, rodamientos. Si el coche no entra en modo ready en absoluto, lo más probable es batería de 12 voltios o masas, no alternador ni HV. Regla práctica rápida. Ruido mecánico más códigos del alternador implica alternador, rodamientos o correa. Poca autonomía eléctrica más motor diésel siempre encendido más desbalanceo implica batería HV degradada. Todo bien en diagnóstico, pero sigue fallando. Revisa la batería de 12 voltios, masas y fusibles primero. Bien, ahora explicaré más. Ahora, síntomas de causa de batería de 12 voltios o convertidor DC. Aquí tienes la comparación completa con las 3 listas de síntomas específicos. Síntomas típicos de fallo de batería de 12 voltios. El coche no arranca en absoluto o lo hace de forma intermitente, a veces sí, a veces no. Luces del cuadro muy débiles o parpadean al intentar arrancar. No se enciende el cuadro de instrumentos o se enciende parcialmente. Al conectar un arrancador externo, el coche arranca perfectamente y funciona normal. Códigos de error muy variados y a veces extraños. Muchos síntomas no se alimentan correctamente. Problemas al abrir las puertas con el mando, o se abre pero no responde el sistema. Luego el coche entra en modo ready pero se apaga a los pocos segundos. Luego, consumo parasitario alto, batería se descarga aunque el coche esté parado. Y fallos más frecuentes después de varios días parado o en frío.
Luego, síntomas típicos de fallo de convertidor DC-DC. La batería de 12 voltios no se carga mientras el coche está en marcha, voltaje se mantiene en 12.2 voltios o baja, luces del cuadro se apagan o bajan de intensidad mientras conduces, síntomas eléctricos fallan progresivamente, radio, climatizador, elevalunas, etc. La batería de 12 voltios se descarga rápidamente aunque el motor esté funcionando. Códigos relacionados con DC-DC converter o charging system. El coche puede entrar en modo ready pero luego pierde alimentación de 12 voltios. Fallo intermitente que empeora el sistema híbrido cuando está trabajando. Fallo intermitente que empeora cuando el sistema híbrido está trabajando. Alta demanda. Y también voltaje de la batería de 12 voltios no sube a 13.5-14.5 voltios con el motor encendido. Recordatorio rápido de las otras dos listas. Para comparación completa, alternador reversible, ruido mecánico, rodamientos, chirrido de correa, códigos P1A92, P1A93, generación de corriente débil, alternador caliente, problemas en stop y start. Eso es alternador reversible. Luego, batería HV, muy poca autonomía eléctrica, motor diésel siempre encendido, aumento de consumo, pérdida de potencia, desbalanceo de módulos, códigos P1B0B, P1B0C. Resumen para diferenciar rápidamente. No arranca casi nunca más luces débiles. Implica batería de 12 voltios. Arranca pero 12 voltios no se carga. Implica convertidor DC-DC. Ruido más códigos específicos del alternador. Implica alternador reversible. Poca autonomía eléctrica más motor diésel siempre funcionando implica batería HV. Esta combinación de síntomas suele permitir identificar el origen del problema con bastante precisión antes de desmontar piezas caras. Ahora, comprobar en este Peugeot el convertidor DC y las otras posibles causas. Aquí tienes una explicación muy detallada y completa sobre cómo comprobar el convertidor DC-DC y otras causas frecuentes, el punto 5 de otro artículo, de la primera parte, en este Peugeot 508 Hybrid 4. Bien, comprobación del convertidor DC-DC. El DC-DC convierte el alto voltaje de la batería HV en 12 voltios para cargar la batería auxiliar y alimentar todo el sistema eléctrico. Paso a paso para diagnosticarlo. Paso 1. Prueba básica con multímetro, la más importante. Carga completamente la batería de 12 voltios o usa una buena. Arranca el coche y ponlo en modo ready. Mide el voltaje directamente en los bornes de la batería de 12 voltios con el motor en ralentí. Valor correcto 13.5 a 14.8 voltios, normalmente alrededor de 14.2-14.6 voltios. Si el voltaje se queda en 12.0-12.6 voltios y no sube, el DC-DC no está cargando, fallo probable. Luego acelera el motor a 2000-2500 RPM y vuelve a medir. Debe mantenerse o subir ligeramente. Luego paso 2, diagnóstico con escáner. Conecta DiagBoss o Autel Launch avanzado. Entra en el menú híbrido, DC-DC Converter o convertidor de tensión. Lee códigos de error específicos, P0A0809, P3034, etc. Luego, observa parámetros en vivo. Voltaje de entrada, desde HV. Voltaje de salida, hacia 12 voltios. Corriente de salida. Temperatura del convertidor. Realiza pruebas activas si el escáner lo permite. Repito, observa parámetros en vivo. Voltaje de entrada, desde el HV. Voltaje de salida, hacia 12 voltios. Corriente de salida. Y temperatura del convertidor, DC-DC. Luego, pruebas adicionales.
Con el coche apagado, mide consumo parasitario en la batería de 12 voltios. Debe ser inferior a 50-80 miliamperios después de 30 minutos. Bien. Si el DC-DC está fallando, a veces genera mucho calor. Tócalo con cuidado después de conducir. Luego, revisa fusibles y relés del DC-DC, ubicados en la caja de fusibles del motor y en el maletero. Interpretación. Si el voltaje no sube pero la batería HV está bien, casi seguro es el DC-DC o su cableado. Si hay códigos más voltaje de salida bajo, implica fallo confirmado del convertidor. Luego, ahora vamos con otras causas frecuentes, comprobación detallada, distintas al convertidor DC-DC, al alternador reversible o a la batería de high voltage. Otras causas frecuentes, comprobación detallada. A. Fusibles y relés del sistema híbrido. Localiza las cajas de fusibles, debajo del capó y en el maletero. Revisa especialmente los fusibles de alto amperaje relacionados con el sistema híbrido, alternador reversible y DC-DC. Usa un probador de fusibles o multímetro, debe tener continuidad. Revisa también los relés, cámbialos por otros iguales para probar. Luego, masas. Primero A, fusibles y relés del sistema híbrido. B, masas, grounds y cableado. Revisa todas las tomas de masa principales cerca de la batería de 12 voltios en el chasis y en el bloque motor. Limpia con un cepillo de alambre y grasa dieléctrica. Mide resistencia entre la batería negativa y diferentes puntos de masa. Debe ser casi 0 ohmios. Revisa los cables gruesos que van de la batería HV al DC-DC y al alternador. Bien, esos eran masas. Luego C, contactores, relés de la batería HV, el pre-charge relay, con diagbox. Observa si los contactores se cierran correctamente al poner el coche en modo ready. Si el coche no entra en ready o entra y se apaga rápido, puede ser un contactor atascado o un mal contacto, o con mal contacto. Luego D, sensor de pedal de freno. El sistema híbrido requiere que el freno esté pisado para arrancar. Si el sensor falla, el coche no entra en ready. Con escáner, mira el estado del sensor de freno. Debe cambiar cuando lo pisas. Bien. Prueba pisando fuerte el freno mientras intenta arrancar. Y luego E, problemas de comunicación entre EQs. Códigos UXXX, problemas de bus CAN. Revisa conectores y cables entre la HCU, BMU y otras unidades. A veces se resuelve desconectando la batería de 12 voltios durante 15 o 30 minutos, un reset general. Luego F, llave, inmovilizador, sistema manos libres. Prueba con una segunda llave. Si el mando tiene poca batería, puede dar fallos intermitentes. Entonces recuerde el orden recomendado de comprobación para ahorrar tiempo y dinero. Primero la batería de 12 voltios, más bornes, más masas, más barato y frecuente. Después, prueba básica del DC-DC con multímetro, voltaje de carga. 3. Escáner completo, diagbox o equivalente. 4. Fusibles y relés. 5. Alternador reversible, correa y rodamientos. 6. Sensor de freno y contactores HV. Y 7. Batería HV solo al final, lo último. Esta es la estrategia general. En este caso, en este coche 508, pero que sirve para otros híbridos, para cuando no arranca o a veces no arranca.